Muy buenas y bienvenidos a otro vídeo para el canal de YouTube de Universo Alex, donde vamos a hablar de la película Gladiator 2, una película muy esperada no solo por la promoción que le vienen haciendo a la peli, sino también porque obviamente viene precedida por una de las películas más laureadas de las últimas décadas y que desde luego tiene una enorme base de fans. Pero antes de ir al grano, como siempre, voy a recordar dos cosas. La primera, esto es un vídeo sin spoilers, por lo que no te revelaré nada de la película y puedes ver el vídeo sin temor a que te desvele nada importante. Y por otro lado, esto es una opinión, no una crítica. No soy crítico profesional, ni tampoco lo pretendo, simplemente voy a compartir mis impresiones y mi experiencia tras ver esta película en el pase de prensa que tuvo lugar hace unos días. Ahora sí, comentando qué me ha parecido Gladiator 2, primero una impresión general, y es que es una película que me ha gustado, me ha entretenido, pero desde luego no ha cumplido con mis expectativas. Y este es el gran peligro de Gladiator 2, el intentar cumplir con las expectativas de una primera película que ganó premios, que cautivó a muchos, que nos brindó grandes interpretaciones, una enorme banda sonora que tenemos todos en la cabeza, con imágenes para el recuerdo, con imágenes que son historia del cine y que, bueno, pues todo eso en su conjunto hace difícil que lo que vayas a hacer después relacionado con ello, pues tenga el listón tan alto que sea muy difícil superarlo. Esto para mi gusto es lo que le ha pasado a Gladiator 2. No ha podido, más que no ha sabido, no ha podido llegar a ese nivel y se queda en un quiero y no puedo. Que bueno, es verdad que cumple para lo que es un blockbuster, una super mega producción, pero no proporciona aquellas sensaciones, aquellos sentimientos que despertó la primera Gladiator. Esto para mí es por varias razones, y la primera y la más importante es porque Gladiator 2 tiene una cosa de la que cojea muy mucho, tiene un defecto muy grande, y es el querer a toda costa relacionarse con Gladiator 1. Obviamente es una secuela, para ello ha tenido que contar una historia que está enlazada con la primera película, y ahí es donde yo veo que está el mayor error, como os decía. Lejos de contarnos una historia individual, una historia propia, lo que hace es buscar conexiones con lo que hemos visto hace ya unos cuantos años, y la película se convierte en una esclava de esa narrativa y de esa historia, metiéndolo ligeramente con calzador, con cosas que tienen un sentido un poco de aquella manera y que al final pasan porque sí y porque quieren hacerlo de esa manera forzada para que haya una relación entre las dos películas. Bajo mi punto de vista, yo lo que hubiera hecho o lo que me hubiese gustado ver es una historia completamente independiente, quizás ambientada en el mismo, obviamente, en el mismo mundo, quizás en paralelo en la misma época, quizás años después, con el legado de lo que fue Maximus, pero no enlazando las películas como Ridley Scott ha considerado enlazarlas. Para mí eso es un error, y ya digo, con el paso de la historia, de las 2 horas y media que dura esta película, la película se va volviendo cada vez más esclava de eso, en lugar de ser meras referencias o hacer guiños. Por otro lado, el gran error de esta película para mí es que, si bien introducen algunos conceptos nuevos y van un poquito más allá en cuanto a elaboración y a personajes secundarios y a tramas secundarias, al final es una película que no nos cuenta nada que no nos haya contado la primera Gladiator. Es verdad que está ambientada años después, es verdad que los personajes principales y secundarios son otros, pero al final la base de la historia es básicamente la misma. No hay diferencia, no hay novedades, es la que es, ¿no? Un esclavo que lucha por su libertad en el Coliseum y al final se forma una revuelta. Y bueno, pues todo esa historia que ya conocemos por los trailers y que ya conocemos por la sinopsis y que básicamente es lo mismo que nos contaron en la primera película. Como digo, hay cosas diferentes, hay una ligera evolución que por lo menos aporta algo a esta secuela, y es que introduce una especie de concepto rollo a lo Juego de Tronos, ¿vale? Hay muchas conspiraciones, hay muchos personajes duales que no sabes si están de un lado o si están de otro. Los hay que cambian de bando, los hay que parece que están en un bando pero están en otro.
Hay muchas cosas de ese rollo, como digo, muy Juego de Tronos, y que por lo menos le da ahí un toquecillo y una salsilla que va por detrás de lo que es la historia principal, que como digo, es un poco repetición de la primera película. En ese sentido, es muy importante el papel que juegan los personajes de Denzel Washington, que como siempre está inconmensurable. Este actor todo lo que hace, pues lo hace bien, con lo cual su personaje es uno de los elementos más destacados. Y también, pues obviamente tenemos a un Paul Mescal como protagonista, que a mí no me acaba de convencer del todo. No tiene ese carisma que tenía Russell Crowe en la primera película, pero bueno, cumple, hace su papel y al final carga con bastante peso en la película, lo cual ya es bastante y desde luego no es de desmerecer. El resto de personajes, bueno, pues tenemos a un Pedro Pascal que para mí es un personaje que podría haber dado más de sí, que si al final se sostiene es porque es Pedro Pascal, pero que digamos que le falta ahí un puntito, ¿vale? Eso sí, es bastante importante para la trama, pero como que le falta un punto al personaje. Le falta, no sé, algo para que sea más carismático y para que el espectador pueda conectar más con él. No sé si está hecho a propósito para que no se desvíe la atención de lo que es el personaje principal de Paul Mescal, pero es verdad que le falta ahí, le falta un puntito, ¿vale? Más allá de esto, pues es una película muy épica. La verdad es que va mucho más allá de lo que era la primera. La producción es muchísimo más bestia, todo es más a lo grande, más pomposo, pues en definitiva, más epicidad. Una Roma más gloriosa, con unos mejores efectos, o sea, todo más a lo bestia, gracias a lo que permite hacerla, pues no recuerdo ahora cuántos años después, pues si 20 años después o 10 años después, no recuerdo ahora cuándo fue la primera parte, pero bueno, un montón de años después, y claro, las tecnologías son las que son y permiten hacerlo de otra manera. Así que de este modo tenemos una peli que es visualmente, a nivel fotográfico, a nivel de puesta en escena, a nivel de grandiosidad, pues es mucho, mucho más. Ahí sí que la película destaca bastante más que su predecesora. Mucho me temo que también lo hace pegándole bastantes patadas a la historia, ¿vale? No he leído demasiado sobre ello, pero sí que me pareció ver en algunas noticias, en algunos artículos así leídos en vertical, con solo refiriéndome a los titulares y poco más, que había bastantes incongruencias históricas, como el tema de los rinocerontes en el Coliseum, o como el hecho de que apareciese alguien en una cantina tomándose un café y leyendo un periódico. Pues bueno, son cosas que a nivel histórico pues no están bien y que o bien nos han informado o bien les ha dado igual. Estas cosas a un espectador medio pues se la suda, a gente pues que conoce un poco de historia y demás, pues oye, al final piensas qué trabajo te costaría haber pensado un poco más, haber trabajado esto un poco más y haberlo hecho bien. Bueno, pues esto es algo con lo que nos encontramos en el cine un día tras otro, en un montón de pelis. O sea que si sois conocedores de la historia romana, pues seguramente os vais a encontrar con un montón de cosas que no deberían de estar ahí o que están mal expresadas o mal mostradas. Pero dejado de un lado eso, lo que os digo, todo muy a lo bestia, visualmente es impecable, es entretenida, pese a sus 2 horas y media, se lleva bien todo el tema de las tramas secundarias y de todo lo que se mueve, más la historia del personaje principal, pues se desarrolla bastante bien, no te aburre. Bueno, pues es una película que va a entretener, es una película que obviamente se va a aprovechar del tirón de la primera parte, que movió mucho y es una película muy querida a nivel general, pero que, como decía al principio, para mí no está a la altura de su predecesora, no está al mismo nivel, ¿vale? Yo creo que eso está mejor expresado, no está al mismo nivel que su predecesora, porque eso de que no está a la altura, pues bueno, al final la peli cumple, ¿no? Pero no está al mismo nivel que la predecesora. Quizás haya algún experto que diga que, bueno, a nivel de guión, agujeros, no sé qué tal, y te sepa explicar mejor las razones por las que lo que yo estoy diciendo, o quizás te explique cómo esta película supera a la anterior por la razón que sea. Yo, bajo mi punto de vista y bajo una opinión personal, y lo que me ha hecho sentir al verla, es que esta peli pues no está a esa altura. Quizás sea por nostalgia, quizás sea porque tengo un recuerdo demasiado bueno de Gladiator, o quizás es porque es una de las pelis
que más han marcado a lo largo de los años a mucha gente, pero para mí, pues esa es mi opinión. Y poco más os puedo contar, en realidad, sin entrar en detalle. Cualquier pregunta que tengáis os la puedo responder, tenéis los comentarios justo debajo. Cuando veáis la peli me encantará leeros, yo os leo, os contesto a todos. Y ya sabéis, si no me seguís me podéis seguir aquí en el canal, si no también en redes sociales @universoalex, y si no, pues nos vemos en el siguiente vídeo, no hay ningún problema. Así que, hasta la próxima.